no suelo hacer prólogos a autores que no me parecen que tienen un buen texto, no sé mentir. Y bueno, si he hecho el prólogo es porque pues, tengo una opinión muy buena de su trabajo. Pero estas ceremonias son pues un poco híbridas, ¿no? Son a la vez una reunión social para festejar algo, que es la cultura, y a la vez algo académico. Y entonces yo podría decir que estaría como el padrino de este casamiento, pero yo no le presenté la Minerva, la diosa que lo llevó a este acierto. Él me trajo ya su idea del libro y terminado, y da la casualidad que ese personaje a mí me interesa muchísimo. Traigo mi libro, La Guerra Civil, de Julio César, y fue lo primero que me puso en disposición de leerlo respetuosamente para ver cómo un hombre joven, con varios decenios menos que yo, afrontaba esto. Mi primera alegría fue la siguiente, y me alegro de estar acá para decírselo. Con los años que tengo la experiencia, tantos amigos que he visto en la vida intelectual del Perú y de fuera del Perú, porque he pasado muchos años en Europa, he llegado a darme cuenta de lo siguiente: el momento en que las personas que van a brillar y que van a tener un camino intelectual propio y original está entre los 20 y 30 años. Es curioso, es casualidad, pero por ejemplo, yo siempre cuando tengo una hipótesis la quiero fundamentar en hechos. Mario Vargas Llosa a los 22 años ya había escrito sus primeros cuentos, ya había ganado concursos. Aya de la Torre a los 23 o 24 años ya era Aya de la Torre y sabía lo que tenía que hacer, irse a México a fundar el APRA. Mariátegui comenzó muy temprano con sus crónicas y la escena contemporánea precede a los 7 ensayos, que es de los años 28. Vallejo llega a Trujillo con sus poemas. Todo esto se hizo en la juventud. A mí me preocupa pensar, y en otros más, ¿no? del mundo nuestro, ¿no? que podríamos citar varias veces, que que ocurra que a veces muchos jóvenes no se atreven a hacer el gran libro antes de la tesis, cuando lo que pasa es que las gentes se revelan, se quitan el velo de lo que van a querer ser, y ser originales en primer lugar y libres. Es un tema enorme Julio César. ¿Por qué? Como lo ha dicho el general, los romanos no tenían esa separación de las profesiones, ¿no? He olvidado decirte, te felicito por tener la temeridad de tomar un tema fundamental como ese. En sociología le llamamos los tipos ideales. Entonces, que uno toma, por ejemplo, estudiar a Cristóbal Colón o a Darwin, son tipos ideales, son los personajes más altos, o a Mozart, y es muy alto. Lo que voy a tratar de decir lo más rápidamente posible y brevemente, porque en esta fiesta el invitado principal eres tú. Entonces, volviendo al tema, es impresionante por una razón. Nos hemos tornado hacia el Perú, a sus problemas sociales, económicos, políticos. Hay grandes publicaciones. Pocas veces se sale de ese contexto. Hay muy pocos trabajos que alguien se atreva a no, por ejemplo, ocuparse de José María Arguedas, no tengo nada contra Arguedas, o de Mario Vargas Llosa, sino que escriba sobre un premio Nobel o un escritor español. Y entonces esa temeridad dice mucho, porque eso es lo que marca un destino, un coraje intelectual de entrar a un terreno que normalmente lo dejamos a los europeos y a los norteamericanos. Es un error,
podemos entenderlo todo. Y de hecho, nuestros grandes pensadores lo entendieron todo. Vallejo cambió la poesía. Aya de la Torre pensó el mundo antes de pensar América. Y luego, no digamos más, Mariátegui escribió libros sobre el mundo exterior, la escena contemporánea, antes de los 7 ensayos. Eso es un buen paso, porque si no, nos apartamos de la historia universal, nos apartamos de la historia del ser humano, cuando podemos tener una lectura americana y peruana del mundo. Ya que ellos nos investigan tanto a nosotros, nosotros podemos estudiarlos a ellos, ¿no? Yo digo esto porque he escrito un libro sobre México y Perú comparativo, no estoy pasando un mensaje comercial, pero me parece importante que saquemos las narices por encima de la frontera y hagamos comparaciones y estudios. Ahora bien, está claro que Roma no tenía la separación de trabajo que tiene el mundo contemporáneo en la industrialización, ¿no es cierto? Tenemos carreras, especializaciones. Es que el que es militar, el que hace estudios políticos es un especialista en estudios políticos. Eran soldados para toda la vida. El romano no dejaba de ser un guerrero, y eso lo habían inventado un poco antes los griegos. Ser ciudadano de Grecia, de Atenas, de la polis, era primero poder votar y ser elegido en cualquier momento. Tenía que tener, o lo elegían o lo nombraban, aunque no quisiera. Por lo tanto, tenía que saber pensar y razonar. Y para eso estudiaban lo que se llamó filosofía, para tener una capacidad intelectual. Por otra parte, hacían servicio militar de 4 años para formar los efebos, que no somos lo que ustedes, algunos pueden pensar, los efebos de San Francisco. No, eran otros efebos, ¿no? No se enamoraban de los hombres. Estos eran la edad adolescente y hacían la defensa, aprendían a llevar armas, porque eran los soldados hoplitas, ¿no es cierto, general? Que eran soldados muy cargados y por tanto muy fuertes. Y crearon una especie del hombre fuerte físicamente y el hombre intelectual a la vez. Eso lo llaman los griegos la paideia, es decir, la formación completa, los músculos y el cerebro. Pero hasta los 60 años estaban obligados a 2 cosas: pagar impuestos e ir a la guerra. Sócrates a los 45 años cogió las armas y fue a la guerra. Y entonces el caso de César, voy a tomar solamente la parte política, es extraordinario. Es extraordinario porque él es un precursor, un visionario. En el momento que está presente en la escena política de Roma, Roma es república. ¿Qué quiere decir eso? Que la expansión romana solamente había llegado hasta Italia, pero era una república, pero había crecido, tenido éxito. Es curioso, Roma tiene que modificar sus instituciones porque tiene éxito. Su ejército les ganaba nuevas tierras, nuevos esclavos o nuevos siervos o gentes que dominaban. Y entonces, un momento, uno de ellos, uno de esos guerreros de la nobleza romana, Julio César, de una familia, se da cuenta que no pueden seguir con el esquema político. ¿Qué habían hecho? Habían desaparecido los reyes, se manejaban por cónsules, que es un tipo de institución que tomaron también los republicanos franceses. Para decirlo rápidamente, el consulado, eran 2 cónsules siempre, pero lo fundamental era darle el poder a alguien por vida, definitivamente, sin que fuera un rey, un emperador. ¿Y qué significaba eso? El que imperaba, el que ponía el sello, la última palabra, y no se discutía más. Imperar era poner un sello, porque tenían que dominar. Su provincia era toda Europa, hasta España. Cuando ustedes han visto una película española, que el gladiador es un español, y le dicen el español, toda Europa. Entonces necesitaban nombrar una
administración, un equipo burocrático, y que fuera el mismo que se quedara. Y entonces se quedaba el emperador, no era un rey, es decir, era elegido, y sus hijos no heredaban eso, se elegía el más talentoso. Y eso fue la propuesta de Julio César. Lo mataron en el Senado, lo apuñalaron. Entre los senadores estaba Bruto, su hijo adoptivo. Los romanos tenían una cuestión muy curiosa: adoptaban los hijos, porque a veces a los hombres nos nacen hijos que no nos gustan, pero de repente un muchacho lo adoptas. Entonces tenían pues esta cosa extraordinaria, sentimental, de hijos adoptivos. Y Brutus era uno de ellos, pero era un republicano. Y entonces dice: tú, Filipín, tú también, hijo mío, y se deja matar. Porque con la edad que tenía César, era un guerrero, y no se dejaba vencer. Bueno, murió, y ¿qué pasó? Le dieron muerto, estando muerto, la razón, porque los que vinieron después fueron emperadores todos, y se extendió. Acá pasa algo tremendo. Al estudiar por qué ha hecho esto Renato, porque este es el centro fundamental del problema del poder. El poder de un hombre para muchos tiempos, y funciona. Lo terrible es que funciona. Y esto no desapareció con Roma. ¿Qué es Bolívar? Bolívar es un César moderno. ¿Qué quería Bolívar? Quería la presidencia vitalicia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuántas gentes quieren quedarse en el poder por un tiempo? Uno dice: por dictadura, por amor al poder. No vaya a ser que eso permita prolongar una racionalidad un cierto tiempo. Por eso que hay constituciones que permiten por segunda vez ser elegido. En Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos, 2 veces nada más. Entonces, a veces el hecho de la originalidad, la singularidad del gran hombre político es tan rara que se necesita guardar una persona por un largo tiempo. Entonces estamos hablando del tema más fundamental, y Renato lo ha tocado, que es el poder y la sombra del poder. Con esta preocupación que podemos tener, o este vaticinio, los imperios no han desaparecido. Los imperios existieron y organizaron. No voy a hacer elogio al imperio, estamos cerca del bicentenario, salimos de un imperio, pero los imperios progresaron en muchos sentidos, ¿no? Por una forma de organización mayor de la nación. Los judíos, por ejemplo, siempre perseguidos, nunca estuvieron más libres y más respetados que en el imperio austrohúngaro, porque era un imperio multicultural. Y entonces, hoy día hay imperios. China es un imperio, no nos engañemos. ¿Por qué soportan a un hombre para siempre, hasta su muerte en el cargo político? Porque Mao lo tuvo. ¿Y qué fue Mao? El último emperador que no se dio ese nombre. Pero China ha funcionado por varias dinastías con imperios. Eso que tienen ellos es excepcional. 1.500 millones de seres humanos, un jefe de Estado para siempre, y el partido es la administración. ¿Saben cuántos miembros tiene el Partido Comunista elegidos seleccionadamente? 85 millones de funcionarios, lo cual el 60% tiene menos de 40 años y hablan inglés. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que imitarlos, estoy diciendo que ellos tienen una lógica social, y con todo mi respeto general, Roma era la más importante imperio del mundo occidental. China creó el Estado 2 siglos antes de Jesús. No se conocieron nunca, porque como no nos conocimos los incas y los mexicanos, ¿no es cierto? Entonces, pero China era un imperio de la paz, tenía una enorme población, siempre fueron más poblados. Cuando ellos tenían 200 millones de seres humanos, 3 siglos antes de Jesucristo, en el mundo había unos 150 millones más. China fue siempre poblado, porque la maravilla de China es que es una llanura con ríos
agua, y entonces tienes que poner de acuerdo a la gente para que no se peleen, para que hagan represas. Eso lo hicieron 200 años antes de Jesús. Y entonces tiene una racionalidad con una muy fuerte, no tiene nunca nobleza, no hubo feudalismo, era una relación entre el emperador, que era el vínculo con los dioses, y la población de agricultores. Mucho se parece al imperio inca. Y José de la Riva Abuelo, gran historiador, hizo una comparación entre el imperio de los incas y China. Me temo que si las democracias no funcionan, aparezcan de nuevo imperios, porque los imperios no han salido todavía de las posibilidades humanas, porque las gentes, ¿qué quieren? Quieren paz, quieren progreso, y nos estamos juntando más. Hay dos posibilidades: cada vez habrá más naciones, puede pasar, como Cataluña que se quiere ir, el País Vasco, o habrán configuraciones políticas muy grandes que se parecerán mucho a los antiguos imperios. Entonces es un acierto plantear eso así, de esa manera. Y luego el trabajo que has hecho, por ejemplo, eso está en latín, ¿no es cierto? Genus erat hoc prunem expedite orte nuisim. ¿Por qué serán tan dados a tener confianza en lo que uno puede decir? Yo no sé latín, estoy leyendo, no crean todo lo que escuchen. Estoy leyendo la página en latín porque al frente está la página en castellano. Entonces hay que siempre tener dudas, ¿no? Entonces lo digo por decirles eso. No es tan ajeno a nuestras situaciones, porque Roma inventó algo que lo griegos no inventaron. Grecia inventó la política. Política es una palabra griega, viene de polis. La política es eso que ocurría en la polis. El libro de Aristóteles se llama ta politica, lo que pasa en la ciudad, eso es política. Pero ellos inventaron la res, la ley, la res pública. La república es la igualdad de todos. No la tenemos, no la hemos conseguido. Y a lo que me parece de este libro es un ensayo. Es muy curioso porque es un libro universitario, pero nosotros los peruanos somos una cultura de ensayistas también. De ensayistas. Mario Vargas Llosa, narrador, escribe también ensayo, ¿no? Cuando ha querido explicar qué cosa era la obra de algún escritor como Borges u otro, ha hecho un ensayo. Y García Márquez ha hecho un libro magnífico. Y sería interesante, y lo propongo, aunque el rector ya se fue, que hubiese concursos de cuentos y narraciones, pero concursos de ensayo, porque el ensayo es la forma de razonar libremente. El ensayista tiene el derecho a la voz personal, decir: a mí me parece esto, tal cosa, y eso, claro, es un género que parece filosofía, pero no lo es, tiene el rigor de la filosofía. Un ensayo debe estar bien escrito, ser breve y ser personal. Y nuestra América Latina es un continente de ensayistas. Octavio Paz obtuvo el premio Nobel no porque era novelista, porque era poeta y ensayista, ¿no? Entonces, la principal obra de Octavio es un ensayo, ¿no es cierto? Y entonces me preocupa porque es la forma como un economista, un sociólogo, un antropólogo, un filósofo, un político, un profesor de ciencias políticas se pueda expresar con argumentos razonados, con algo más que puede tener el texto universitario,
la emoción, la sospecha, la hipótesis de que algo puede ser de otra manera. Entonces entran elementos subjetivos. Se ha perdido un poco la tradición, pero Flores Galindo era ensayista. El último ensayista importante que ha habido en el Perú, Matos Mar por momentos. Entonces tenemos grandes ensayistas, Julio Butler, ¿no? Entonces Fernando, yo pienso en Fuenzalida, en otros más. Y bien, este acercamiento al tema del poder político no se acaba solo en Roma. ¿Cómo hacemos para llamar a un hombre tan competente políticamente y militarmente como Napoleón Bonaparte? La única manera que se le puede llamar a eso la inventa Marx con Napoleón III y le llama el cesarismo. El cesarismo es un poder excepcional, lo tuvo Bolívar, ¿no? Lo ha tenido Fidel Castro, cree tenerlo Maduro, cree tenerlo Correa. Entonces el cesarismo hoy día es un socialismo populista o de izquierda o de derecho, y aparece personajes que son capaces de fascinar un país, de tener carisma, de manejar las emociones, y son extraños y raros, y no siempre aparecen así. Lula es uno de ellos, con todos sus defectos. Gran presidente, sacó 20 millones de brasileños de la pobreza, los puso en la clase media con apoyo de la economía privada, no con bonos, otras cosas como hizo Hugo Chávez. Pero también estuvo detrás de la máquina de Odebrecht, que es una manera de expresar el imperialismo brasileño que ha comprado clases políticas en toda la América Latina. Cuidado con Brasil, son nuestros buenos vecinos, son muy simpáticos, ¿no? Tienen el fútbol, pero son un candidato a imperio. ¿Por qué razón supimos lo de Odebrecht? ¿Quién nos dijo que había pasado eso? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren que los brasileños se metan en su patio de atrás. Entonces estamos llenos de fenómenos políticos, emocionales y extraños que nos van a dar en los años que vienen presencia. Entonces, yo te haría una pregunta, después de hablar del cesarismo y su contemporaneidad. ¿Cómo se te ocurrió ocuparte de Julio César? ¿En qué momento de tu vida te ocupaste de él? Y nos contarás eso. Te felicito, los felicito a todos y a usted, porque realmente este es un tema de actualidad. Julio César es un personaje que se repite en la historia. Hay ejemplos múltiples, todo el tiempo, excepcionales. No me digan que Putin no es un personaje extraordinario. Ya cuántas veces lo ha elegido. La señora Merkel en Alemania. ¿Qué fue Hitler? ¿Qué fue Hitler? ¿Qué fue Mussolini? ¿Qué fue Lenin? Entonces, eso es cesarismo. De manera que el campo es muy grande. A veces no es conveniente que existan, pero a veces sí, pues. Porque ¿qué hubiera sido de nosotros sin Bolívar? ¿No es cierto? Así que dejemos los lados morales. El cesarismo es un elemento vivo y que comenzó en Roma. Gracias.